Comenzamos entonces con la segunda parte de la clase, en la cual vamos a hacer alguna práctica relacionada, por supuesto, con la teoría de la primera parte. En el trabajo práctico que va acompañando a la unidad número 7, hay varios ejercicios como de precalentamiento o calentamiento previo a la gran aplicación en la cual Alejandra centraba su exposición o su presentación de hoy, que es la aplicación del teorema del residuo como una herramienta para el cálculo de integrales a lo largo de curvas cerradas, ¿no? Esos primeros ejercicios, esas primeras actividades propuestas en el texto de cátedra, van a ser bastante útiles para que las lleven adelante, porque van a proponer esto, ¿no? Una ejercitación para determinar el coeficiente -1 en un desarrollo de una serie, para clasificar el tipo de singularidades pensando en estos atajos que nos permitan calcular el residuo de una función en las cercanías de alguna singularidad. Digo, hay como 3 o 4 ejercicios que realmente son esos, ejercicios para llegar a las actividades quizás más integradoras que están al final de los trabajos prácticos que se proponen. De hecho, para la presentación de ahora, las que les propongo a continuación, he tomado uno de sus últimos ejercicios, particularmente del ejercicio 7.14, extraje el inciso C. Todos los ejercicios del 7.14, todos los incisos del 7.14 proponen evaluar las siguientes integrales utilizando el teorema del residuo. Bien direccionada la consigna. Si fuera la consigna de un examen parcial, final o de un trabajo, la consigna podría haber dicho simplemente calcule la siguiente integral, ¿no? Estando en este contexto de la unidad 7, donde series es el protagonista fundamental, estamos orientando también la consigna para que usemos esta herramienta, aunque bien sabemos que tenemos como varias, no todas aplicables a los mismos casos, pero varias herramientas posibles para el cálculo de integrales de este tipo. Nos vamos a concentrar entonces en la herramienta que propone el teorema del residuo para este tipo de funciones. El inciso C, entonces, la integral que nos pide, que nos solicita calcular, es la integral de z, perdón, en un denominador. El integrando sería z sobre seno de z, diferencial z, a lo largo de la curva cerrada gamma, que es una circunferencia centrada en el origen de radio 6. La propuesta, entonces, es utilizar el teorema de los residuos, dice nuestro texto, del residuo, como lo hemos presentado hasta acá. No voy a ahondar en su definición y en sus condiciones, porque ya lo hemos hecho en la primera parte de la clase. Simplemente lo menciono o lo copio y lo pego en la presentación aquí, por si es necesario volver a su definición. La propuesta entonces es identificar las singularidades que tiene nuestra función. Nuestra f de z, la f de z de la cual habla el enunciado del teorema, es nuestro integrando, ¿sí? La función que se encuentra dentro del integrando que forma parte de la integral que necesitamos o queremos calcular. Las singularidades de nuestro integrando, como está formada de nuestra función f de z como el cociente de dos funciones enteras, son o van a estar ubicadas en los ceros del denominador. ¿Sí? Los ceros en este caso del seno de z. Como recordarán ustedes, no es uno solo, están ubicados en el mismo lugar donde están los ceros del seno de la variable real x, ¿sí? O sea, tiene raíces en k por pi, siendo k entonces un número entero. Por lo tanto, tenemos dentro del dominio de la función seno de z, y dentro del dominio entonces de nuestra función integrando z sobre el seno de z, tenemos infinitas singularidades, ¿no? Esas las vamos a marcar, al menos algunas de ellas, en forma genérica sobre el eje real. Ahí están ubicadas 0, pi, menos pi, 2pi, menos 2pi, 3pi, menos 3pi, y así sucesivamente. Esas serían las singularidades del integrando, o sea, los ceros del denominador. Pero no nos interesan todas ellas, nos interesa el aporte que va a hacer cada singularidad para calcular el residuo y entonces para calcular la integral. Cada singularidad que esté dentro de nuestra curva, ¿sí? Entonces vamos a marcar la curva gamma, que es una curva centrada en el origen, decíamos, de radio 6. ¿Sí?
Ya notarán, al menos gráficamente, que no todas las singularidades quedan en el interior de la curva, sino solamente tres, ¿sí? 0, pi y menos pi son las tres singularidades que quedan dentro de la curva y que van a hacer su aporte, de acuerdo a lo que nos decía el teorema de residuos, van a hacer su aporte al valor de la integral, porque vamos a tener que sumar tres residuos entonces. El residuo de la función f de z alrededor o extraído del desarrollo que podríamos hacer en series, alrededor del 0, alrededor del pi y alrededor del menos pi. Ya Alejandra adelantaba que no íbamos a utilizar ese procedimiento de hacer un desarrollo en series, a no ser que sea inevitable, o sea, que estemos ante una singularidad esencial. Vamos a tratar de usar esos caminos cortos para llegar al cálculo del residuo y sumarlos entonces al final directamente, ¿no? Nos vamos a concentrar entonces solo en esas tres singularidades y si aplicáramos entonces el teorema del residuo, pasando en limpio, poniéndole nombre propio a cada uno de los protagonistas del teorema del residuo, diremos que la integral de z sobre seno de z diferencial z a lo largo de la curva cerrada gamma será entonces 2 por pi por i por el residuo de la función f de z, o sea, del integrando, que aporta la singularidad z igual a 0, más el residuo que aporta la singularidad z igual a pi, más el residuo de la misma función que aporta la singularidad z igual a menos pi. En eso está lo central del planteo de la resolución de esta actividad, ¿no? En concentrarnos en encontrar el valor de esa integral a partir de este camino. Entonces, por ahora nos vamos a concentrar en calcular esos tres residuos, ¿sí? Y vamos a utilizar, como adelantaba, la propuesta de estos caminos que acortan distancia para determinar los valores de esos residuos, ¿no? Empecemos por el primero que está planteado ahí, que es el residuo de la función f de z para la singularidad que está en el origen, para z igual a 0. ¿Cuál era la propuesta que nos hacía la teoría? Identifiquemos primero qué tipo de singularidad tenemos en z igual a 0. Para eso Alejandro nos mostraba, sea cual sea la singularidad, que la herramienta es tomar límite de nuestra función, en este caso z sobre seno de z, para cuando z tiende a la singularidad. En este caso, para cuando z tiende a 0. Ese es el límite que, de acuerdo a si existe, si es infinito o si no existe, nos iba a determinar el tipo de singularidad que teníamos, en este caso en el 0, ¿no? En el origen. Si hacemos paso al límite, eso será un 0 sobre 0. Bastará entonces aplicar la regla del L'Hopital, derivando numerador y denominador para encontrar un límite equivalente al primero. Y haciendo entonces paso al límite, llegamos a que el límite que buscamos es 1. Esa es una muy buena noticia porque cuando el límite nos daba un valor finito, la singularidad era evitable, ¿sí? Así se catalogaba, así se clasificaba. Esa singularidad evitable decía que es una buena noticia porque cuando esto sucedía, más allá del nombre, nos daba ya información sobre el residuo, porque el residuo alrededor, o el residuo que se genera en singularidades que son evitables, vale 0, ¿sí? No hay que aplicar ninguna fórmula, no hay que hacer ningún desarrollo en serie, simplemente usamos la teoría y guardamos este resultado, ¿no? El residuo de la primera singularidad que analizamos, podríamos haber empezado por cualquiera, empezamos por esta arbitrariamente, nos da 0, ¿sí? Guardamos ese resultado y es parte del resultado final que buscamos, ¿no? ¿Se entiende hasta acá? ¿Hay algún comentario hasta acá? ¿Algo que quieran preguntar? Gracias, Maxi. Dice que se entiende por ahí. Es probablemente lo más sencillo que hagamos del práctico, pero fíjense que vamos a mantener esta estructura, ¿no? Y por eso, por ahí pretendo que si hay algún comentario para hacer, sea bueno este momento para hacerlo. Digo, la estructura va a ser calcular el límite y a partir del valor que nos dé el límite, abrir caminos. Si tenemos la suerte de que ese límite no es un valor finito, listo, ya calculamos el residuo vale 0. Si tenemos la mala suerte de que ese límite no exista, tenemos que hacer todo el desarrollo en serie, porque la singularidad sería esencial, y extraer el coeficiente -1 de esa serie.
Y si ese límite da infinito, estaríamos ante la presencia de un polo, y ahí tenemos la fórmula que mostraba Alejandra para utilizar, que nos llevaría un poquito más de tiempo comparado con la singularidad evitable, ¿no? Por eso esta estructura, noten ustedes que la vamos a mantener en las próximas singularidades también. Pasamos entonces a determinar el residuo para la singularidad en z igual a pi. Determinamos el tipo de singularidad con el mismo límite, sino que ahora z tiende a la singularidad en cuestión. Z tiende a pi. Si hacemos paso al límite, ¿sí?, eso ya nos da una indeterminación porque nos daría pi sobre un denominador que tiende a 0, o sea, el resultado del límite tiende a infinito. Eso nos mostraría que estaríamos ante un polo, ¿sí? Y cuando teníamos una singularidad del tipo polo, teníamos una fórmula para utilizar, ¿sí? Esa fórmula es esa que asustaba un poquito, que decía Alejandra. El residuo de nuestra función f de z para z igual a pi es, o se calcula, a partir de este límite. El problema es que ese límite depende del orden del polo, ¿sí? Porque depende de un valor k, y antes de realizar las operaciones necesarias en la expresión a la cual le vamos a calcular el límite, necesitamos determinar el orden del polo, ¿sí? Y es lo que pasamos a hacer a continuación. ¿Cómo determinamos el orden del polo? Con una metodología bastante sencilla, porque le vamos a ir dando acá, que es un número natural, valores sucesivos en orden creciente, desde el 1 en adelante, un natural distinto de 0, y vamos a calcular un límite. Si ese límite, dándole valores, insisto, primero k igual a 1, después k igual a 2, después k igual a 3, y así sucesivamente, hasta encontrar el primer límite que sea distinto de infinito, ¿sí? O sea, que sea finito. Cuando encontremos el primer límite finito, límite, insisto, de esta expresión, la función f de z multiplicado por z menos pi elevado a la k, cuando z tiende a la singularidad, el primer valor de este límite que sea distinto de infinito, guardo el valor de k y ese es el orden del polo. Lo empezamos a hacer, así nos familiarizamos con la metodología. ¿Puedo hacer dos pequeñas observaciones, Gaby? ¿Cómo no? Claro. Una es que la fórmula que ha escrito Gabriel, que está correcta, por supuesto, tiene alguna diferencia con la que había escrito yo, pero que es equivalente, porque la expresión de 1 sobre el factorial de k menos 1 yo la tenía escrita fuera del límite, pero por supuesto como es una constante, es bien lo mismo, ¿está bien? Nadie se llame a confusión por esa escritura diferente, ¿está bien? Y esto del orden del polo, que no lo hemos mencionado, que puede parecer un poco traído de los pelos, está explicado en parte de la teoría de nuestro material, y el orden del polo tiene que ver con esta cuestión de que cuando la singularidad era polo, la cantidad de términos de la potencia negativa era una cantidad finita, y ese K tiene que ver con la mayor de las potencias negativas que aparecen en esa serie de Lagrange, ¿está bien? Y a partir de eso podría entonces entenderse por qué es que hay que buscar el más chico de los K para que este límite exista, porque si ya se cumple para un K, para los otros K más grandes también se va a cumplir que el límite sea distinto de 0. Así que para darle un poco más de sentido a esto que llamamos el orden del polo, nada más que eso. Disculpe. Perfecto. Muchas gracias. Empezamos entonces con ese procedimiento. Le damos sucesivos valores acá hasta encontrar que este límite sea distinto de infinito. Empecemos con k igual a 1. Noten que lo único que he hecho en esta expresión es donde decía k, pusimos 1, nada más que eso. Entonces nos queda z menos pi a la 1 por f de z, que sería z sobre seno de z. Tomando el límite cuando z tiende a pi, nos quedaría aquí un 0 sobre 0, ¿no? Nos quedaría 0 por pi sobre el seno de pi, que es 0. Nos quedaría ahí un 0 sobre 0. Trabajamos un poquito con la expresión, distribuyendo, por ejemplo, todo lo que tengo en el numerador. Por supuesto, no he simplificado nada, sigue siendo un 0 sobre 0, pero es más fácil ahora aplicar la regla del L'Hopital, que es lo que he hecho en este próximo paso, ¿no? Derivando numerador y denominador. Nos queda esa expresión que tenemos ahí, haciendo paso al límite cuando z tiende a pi, ese límite tiende a menos pi.
lo que nos interesa es que ese límite no tiende a infinito, ¿sí? Entonces, acabamos de encontrar el primer valor de k para el cual el límite en cuestión no es infinito, ¿sí? Por lo tanto, acabamos de encontrar el orden del polo. Z igual a menos pi es una singularidad tipo polo de orden 1 o de primer orden, o un polo simple, como va a decir mucha bibliografía que vamos a utilizar, ¿sí? Un polo simple. Y es lo que vamos a ir recordando, ¿no? El límite es finito, ya para k igual a 1, eso quiero decir. Entonces podemos asegurar lo que decimos recién, que en z igual a pi tenemos un polo de primer orden. Eso hace que podamos, ahora sí, utilizar la fórmula. Recuerden que para eso determinamos el orden del polo. Podemos utilizar la fórmula para calcular el residuo, ¿sí? La fórmula que habíamos dejado acá sin usar todavía, esta que teníamos por acá, dependía de k, y esa es la fórmula que vamos a utilizar ahora para determinar el valor del residuo en z igual a pi. Es lo que hacemos. Reescribimos esa fórmula, donde dice k vamos a poner 1. Noten que esa enorme fórmula que asustaba bastante, queda bastante sencilla ahora, porque fíjense, en este denominador, donde aparecía este factorial, aparece el factorial de 0, que es 1, entonces todo este factor 1 sobre 1 es 1, y donde aparecía la derivada de orden k menos 1, nos quedaría la derivada de orden 0. Por lo tanto, es la expresión sin derivar. ¿Cuál expresión? Z menos pi a la 1, porque acá era k, o sea, z menos pi por z sobre seno de z. A esa expresión no hay que derivar la derivada de orden 0 nos quedó. Toda esta expresión está multiplicada por 1. Entonces, fíjense qué límite queda. Queda el límite de z menos pi por z sobre seno de z, cuando z tiende a pi. Y eso es como, tiene cara como que ya lo hicimos eso, ¿no? Fíjense, volvamos a la expresión anterior, cuando calculamos el orden del polo. Fíjense, límite de z menos pi por z sobre seno de z. Entonces, cuando el orden del polo es 1, no lo estoy demostrando, solamente lo estamos viendo en un ejemplo y les adelanto que lo vamos a así poder utilizar. De hecho, nuestra teoría está planteada como una propiedad. Cuando el orden del polo es 1, la fórmula para calcular el residuo coincide con el límite que ya calculamos para determinar el orden. Una hermosa noticia para seguir dando buenas noticias. A ese límite ya lo calculamos, ¿no? Consulte, profe. Ahí... Y vale menos pi. Ese límite que ya calculamos vale menos pi. Andrés, decime. Ahí cuando le queda el factorial de 1 menos 1, ¿no sería 0? Claro, y el factorial de 0, por definición, vale 1. ¿Sí? Factorial de 0, si tuviéramos que definirlo como era un factorial, ¿se acuerdan que, no sé, factorial de 5, ¿cómo se definía? Como 5 por 5 menos 1, por 5 menos 2, por 5 menos 3. Entonces, factorial de 0 no tendría esa definición, la que sirve para todos los números menos para el 0. Entonces, por definición, el factorial de 0 es 1, Andrés. ¿Sí? Por eso no desaparece, sino que el factorial de 0 es 1. Eso hay que notarlo ahí en algún margen para recordarlo, porque suele aparecer, sobre todo en estos problemas donde vamos evaluando distintas expresiones en distintos valores de n. Por ejemplo, cuando hagamos un desarrollo en Taylor, va a aparecer el factorial de 0 seguro. Entonces está bueno recordarlo. Bien, decía, este límite ya lo calculamos y lo bueno es, entonces, si llegamos a tener un polo de orden 1, no tenemos que usar toda esta fórmula. En definitiva, sí, es como si lo hubiéramos usado. Lo que pasa es que coincide con la fórmula que ya utilizamos con el límite que ya tenemos calculado. ¿Sí? Por ser el primer ejercicio, lo he realizado completo para que notáramos que es la misma expresión. Guardamos este nuevo resultado. Ya tenemos 2 de los 3 residuos que buscamos, ¿no? Recordarán que estamos buscando la sumatoria de 3 residuos. El residuo en z igual a 0, el residuo en z igual a pi, y el último residuo que nos queda ahora, que va a ser el residuo en menos pi. Voy a ir bastante más rápido en este, pero quiero antes hacer alguna observación, porque fíjense, ¿por qué pasará que, a ver, si las singularidades que tiene nuestra función, la de este ejercicio,
surgen por los ceros de un denominador, ¿por qué les parece que una de esas singularidades va a ser evitable y otra va a ser algo que no es evitable, como es un polo? ¿Qué opinan? ¿Qué esperamos para esta tercera singularidad? A ver, recordemos cómo era nuestra expresión. Era z sobre seno de z. Y había tres singularidades adentro de la región. En 0, en pi y en menos pi. ¿Por qué en 0 creen ustedes que es evitable la singularidad? ¿Qué pasa en z igual a 0 que no sucedió en z igual a pi? Pensando en nuestra función f de z. ¿Qué opinan? Puede ser que sea una indeterminación. Bueno, probablemente esté relacionado. ¿Y esa indeterminación, Mati, de dónde surge? ¿Por qué surgió una indeterminación en el cálculo del límite? ¿Qué pasa al mismo tiempo en una indeterminación? Y porque el numerador es 0 y el denominador también, pero en pi y en menos pi no son 0 el numerador. Claro, tal cual. Tal cual. El hecho de que haya existido el límite para cuando calculamos el tipo de singularidad en el 0, como bien adelanta Mati, el límite nos dio una indeterminación como primer paso, un 0 sobre 0. Eso quiere decir que hay chances que el límite exista y sea diferente de infinito, ¿no? De hecho, así sucedió, porque en z igual a 0, como adelanta también nuestro compañero, simultáneamente se hacen 0 el numerador y el denominador. Entonces termina siendo una puja de ceros, ¿sí? ¿Cuál se hace 0 de manera más rápida? ¿Esto qué quiere decir? ¿Cuál tiende a 0 de una manera más marcada en las cercanías de z igual a 0? Lo mismo que analizamos allá con los números reales, podemos, con algunos recaudos, extenderlo también a los números complejos, ¿no? Cosa que no sucede, dice Mati, en pi y en menos pi, ¿no? Porque en pi y en menos pi el numerador no se hace 0, lo único que tiende a 0 es el denominador, entonces uno tiene una función que tiende al infinito y ese es el concepto de polo, ¿sí? Va a haber denominadores que tiendan a 0 de una manera más marcada, qué sé yo, un z cuadrado tenderá a 0 de una manera más marcada que un z. Entonces, eso también nos da idea de polos de distinto orden. En este caso, todos los ceros del denominador surgen de hacerse 0 una función trigonométrica. Entonces, de alguna manera, tienen como la misma naturaleza. Los ceros, ¿sí? No las singularidades, porque las singularidades interactúan con el numerador también, ¿sí? Pero podemos intuir, al menos, sin tanto sustento, y pido disculpas por eso, pero al menos usando la intuición, que con menos pi va a suceder entonces algo parecido a lo que sucedió con pi. En menos pi el numerador no se hace 0, solamente se hace 0 el denominador, por lo tanto vamos a tener un polo, y el polo seguramente será de las mismas características que el polo que encontramos para z igual a pi. Lo vamos a corroborar rápidamente. Con el mismo procedimiento, calculamos el límite de la función cuando z tiende a menos pi, eso es infinito, estamos entonces ante la presencia de un polo, deberíamos determinar entonces el orden del polo con la gran formulita, a no ser que encontremos que el orden del polo sea 1, como intuimos, ¿no? Verificamos entonces primero cuál es el orden del polo, le damos distintos valores acá, desde k igual a 1 en adelante, para determinar este límite. Empecemos con k igual a 1. Con k igual a 1, notarán que acá dice z más pi, y eso tiene que ver con que es z menos pi, ¿no? Recuerden que esto es z menos z0, lo mismo por acá arriba en la fórmula para calcular el residuo, ¿no? Z menos pi, por eso aparece z más pi. Haciendo paso al límite, va a suceder algo parecido, un 0 sobre 0, de nuevo, trabajamos con un poquito con la expresión, aplicamos la regla del L'Hopital en este último paso que aquí se muestra, para obtener pi como resultado de ese límite para cuando z tiende a menos pi, ¿no? Esto es entonces una buena noticia, primero porque hemos encontrado el orden del polo, es k igual a 1, en un único valor de k ya el límite dejó de dar infinito, por lo tanto el orden del polo es 1, y recuerden que si el orden del polo es 1 ya tenemos el residuo calculado, ¿no? Porque más allá de que podríamos utilizar toda esta gran fórmula para calcular el residuo, adelantamos recién que esa fórmula va a coincidir con el límite que acabamos de calcular, ¿sí?
es lo que hacemos o se muestra en la próxima diapositiva. Al ser un polo de primer orden o polo simple, como vimos en el caso anterior, el residuo es directamente el valor del límite ya calculado para determinar el orden del polo. O sea, el residuo es ese límite que está ahí. Ya lo calculamos, da pi. Guardamos entonces este resultado. Y ahora, sencillamente, habiendo calculado los tres residuos, uno para cada singularidad, las singularidades que habían quedado dentro de la curva gamma, volvemos a la herramienta que es el teorema del residuo, a lo que habíamos planteado como el objetivo de este trabajo. Volvemos a esa herramienta y simplemente hacemos la sumatoria que nos pide el teorema. El residuo para z igual a 0 nos había dado 0, el residuo para z igual a pi nos dio menos pi, el residuo para z igual a menos pi, la última singularidad que analizamos, nos dio pi, la que acabamos de calcular. Sumando 0 menos pi más pi, casualmente eso dio 0. Digo, podría haber dado otro número si la curva hubiese sido diferente, si hubiera incluido otras singularidades, etcétera, etcétera. Pero ese es el resultado final de nuestra integral. ¿Sí? Para la curva gamma, ¿no? Terminó acá el ejercicio. Noten que más allá del detalle de qué fórmula hemos utilizado, la estrategia es bastante sencilla, determinar qué tipo de singularidad tiene y a partir del tipo de singularidad o ya sabemos cuál es el residuo o hacemos el desarrollo en serie de Laurent en el caso de que ese límite no exista o como en el caso de dos de las tres singularidades aquí, si es un polo, usamos la fórmula, para lo cual hay que hacer algún cálculo previo. Pero esa es la estrategia, no hay mucho más. Esto aprovechando este atajo, ¿no? Este atajo que nos presenta el teorema del residuo. Dejo abierta una pregunta para el que quiere contestar. ¿De qué otra manera podríamos haber calculado esta integral? ¿Qué herramientas teníamos hasta hoy para calcular este tipo de integrales? ¿Quién se anima? Estamos hablando de integrales, por supuesto, de variable compleja, a lo largo de curvas cerradas, o de una curva cerrada gamma en este caso. ¿Qué herramientas usamos hasta hoy? Miren que ya cambié la pregunta, me voy achicando, ¿no? Primero, ¿con qué herramienta la podríamos resolver? Ahora digo, ¿qué herramientas teníamos para posiblemente resolver esta integral? ¿Qué opinan? La fórmula integral de Cauchy, generalizada. Bueno, esa podría ser, ¿sí? Cauchy-Gorsat. Cauchy-Gorsat, dice Seba, podría haber sido una herramienta, es verdad, es una de las herramientas, pero se tenía que cumplir que dentro de la curva gamma el integrando sea analítico. Entonces, si bien es una herramienta para calcular este tipo de integrales, no la podríamos usar esa herramienta en este caso, ¿sí? Lo que dice Mati, la fórmula integral de la derivada o fórmula generalizada para calcular integrales, también es una herramienta para este tipo de integrales, pero acuérdense que la estructura del integrando tenía que ser una función f de z en un numerador analítica dentro de esta curva y un denominador del tipo z menos z0 a la n o a la n más 1 o a la n menos 1, depende del índice que uno utilice para contar. Con lo cual, no podríamos estar asegurando que nuestro integrando tenga esa estructura, ¿sí? Tengo un denominador que se hace 0, pero no se hace 0 en este caso por un z menos z0, sino porque el seno de z tiene ceros dentro de gamma. Entonces, es como que las herramientas que teníamos, o al menos esas dos, una porque no es aplicable, la otra porque no tiene la estructura, por lo tanto no se podría aplicar, al menos a primera vista, no servirían para este tipo de integrales. La otra es pensar esta curva gamma en varias curvas, en la suma de varias curvas, o crear una curva, si logramos independencia del camino, crear una curva a partir de otros segmentos y hacer integrales de línea, la suma de integrales de línea que cierren una curva, ¿está bien? Con las condiciones que se tienen que dar. Como hemos hecho los primeros ejercicios usando integrales de línea, parametrizando en t, etcétera, etcétera, sumando segmentos de curvas o tramos de curvas hasta cerrar
una única curva. Caminos que aparentemente serían como bastante más largos, en el caso que existan, que la herramienta que brinda el teorema del residuo, ¿no? Esto para tratar de vender esta herramienta, por supuesto, y para hacer notar que si hemos aprendido ya varios casos para el uso de herramientas para el cálculo integral, y si tenemos adquirido los primeros conocimientos de series y series funcionales, tenemos como un grupo de herramientas que amplía el campo del cálculo integral, al menos en variable compleja, ¿no? Eso es lo bueno. Eso es lo bueno de esta herramienta. No reemplaza solamente a anteriores, porque de hecho las integrales que podrían ser calculadas por la fórmula integral de la derivada, que es la que menciona Matías, pueden ser calculadas por el teorema del residuo. Pero algunas funciones al revés no, ¿sí? Algunas funciones cuyas integrales van a poder ser calculadas por la fórmula que propone el teorema del residuo, no pueden ser resueltas por la fórmula integral de Cauchy, mucho menos entonces por Cauchy-Gorsat, que era otra de las posibilidades que se plantearon aquí, ¿no? Bien. Esa era la idea, mostrarle por lo menos un ejercicio donde hubiera alguna necesidad de plantear el teorema, alguna posibilidad de plantear el teorema del residuo. Luciano pregunta, siempre que se trate de un polo de primer orden, el valor del residuo... ahí perdí el chat. A ver si lo puedo recuperar desde el teléfono, o alguien que me lo lea, por favor. Yo te lo leo, Gaby. Gracias. Dice, siempre que se trate de un polo de primer orden, ¿el valor del residuo coincidirá con el valor del límite? Luciano, yo tendría que estar entreviendo a qué límite te referís. Porque viste que es como que hubieron varios límites. Vuelvo un poquito. Me animo a contestarte sí, siempre y cuando estés hablando del límite que utilizamos para calcular el orden del polo. Si te referías a ese límite, la respuesta es sí. Viste que utilizamos un límite para calcular el orden del polo, que es el límite que, dándole valores sucesivos acá, nos permitía encontrar el orden del polo una vez que encontráramos el primer valor del límite finito. Si te referías a ese límite, sí. Coincide con esta fórmula. Porque cuando acá pongamos k igual a 1, este factorial o esta constante se hace 1, esto que posiblemente era una derivada termina siendo la función valuada, sin derivar, perdón, la función original que surge de z más pi, en este caso a la k, por z sobre seno de z. Entonces, ese límite coincide con el límite que utilizamos para determinar el orden del polo. Si a eso te referías, esa es la respuesta, ¿sí? Sí, profe, era eso. Gracias. Gracias, muchas gracias. Bien. Un ejemplo mucho más corto, y ya van a ver por qué, para ver algún caso más, y es cuando haya un polo justamente que no sea de orden 1, ¿sí? Ya adelanto un poquito hacia dónde vamos, pero es para que sepamos cómo utilizar ese otro límite, y a esto iba Luciano recién. Como hay varios límites acá, vamos a usar la fórmula de calcular un residuo cuando hay un polo de orden mayor que 1, que es la fórmula grande, que también era un límite, ¿no? Bien, nuestro integrando ahora es coseno de z sobre un polinomio de grado 3, polinomio en z, y la región sigue siendo una circunferencia centrada, en este caso de radio 1,5, 3 medios, ¿no? Cociente de funciones enteras, vamos a encontrar singularidades aisladas en los ceros del denominador, tenemos una cúbica, esperamos entonces encontrar, en este caso fácilmente, porque podemos factorizar esa cúbica, encontrar las raíces, serán raíces en 0 y en menos 2i, las ubicamos en nuestro plano complejo, y ubicamos, como hacíamos recién, la curva gamma para ver cuáles de esas raíces del denominador, cuáles de esas singularidades hacen su aporte en el cálculo de la integral que estamos buscando. El radio entonces es 3 medios, una de las singularidades queda en el interior de la curva gamma y otra queda en el exterior. Por lo tanto, acá no va a haber tanta sumatoria, ¿no? Esa es una buena noticia. Y acá empezamos a ver por qué el ejercicio va a ser corto, porque en realidad vamos a tener que calcular, aunque la función tiene dos singularidades,
Bueno, la del ejercicio anterior tenía infinitas, ¿no? Pero aunque esta función tiene 2, solamente vamos a calcular el residuo que hace una de ellas, que aporta una de ellas, la que quedó dentro de la curva gamma, ¿no? Nos quedamos entonces con la singularidad que está en el origen. Si aplicáramos entonces el teorema del residuo, sería 2 por pi por i por la sumatoria de todos los residuos, que en este caso es uno solo, ¿no? Entonces, 2 por pi por i por el residuo de la función f de z. F de z ahora es nuestro nuevo integrando, es un ejercicio nuevo, en z igual a 0. ¿Sí? El residuo en la singularidad z igual a 0. Vamos a usar entonces la estrategia que marcamos hoy. Nos concentramos en esto, vamos a calcular ese residuo. ¿Qué es lo que hacemos primero? Calculamos el límite de la función cuando z tiende a la singularidad. Así de repetitivo, ¿no? Así de denso es, pero así de sencillo el procedimiento. Y eso es lo bueno. Cuando z tiende a 0, eso nos da infinito, independientemente de la tendencia, ¿no? Del denominador y bueno, y de cómo determinemos esto, es hacia el infinito. ¿Sí? El coseno tiene un valor constante, el denominador tiende a 0, el resultado tiende a infinito. Como el límite es infinito, podemos asegurar, entonces, lo que ustedes ya saben, que tenemos un polo. Hasta ahí, nada nuevo. El residuo, entonces, surgirá de este formulón, ¿no? Tendremos que encontrar el orden del polo para introducirlo en esta fórmula, si tenemos la mala suerte de que el K sea mayor que 1. Ya anticipamos recién que sí, ¿no? Es necesario determinar ese orden. Fíjese que copio la misma estructura, ¿no? En esto soy bastante, quizás a veces pesado, pero es para mostrar que el procedimiento es el mismo y que se va ampliando o se va adaptando a los distintos casos que podemos ir encontrando. De eso se trata. Entonces, el mismo límite, sino que en este caso es el límite de z menos z0, o sea, z menos la singularidad, en este caso la singularidad es el 0, para cuando z tiende a 0, elevado a la k por nuestra f de z, nuestra función integrando. Vamos a calcular este límite para valores sucesivos de k hasta que encontremos el primer valor distinto de infinito. Cuando encontremos el primer valor del límite distinto de infinito, paramos ahí, ese es el orden del polo, lo mismo que hemos dicho hasta acá, ¿no? Calculamos entonces este límite para k igual a 1. Bueno, z menos 0 es z, nos quedaría z a la 1 aquí, entonces esta es la expresión. Cuando z tiende a 0, esto sería un 0 sobre 0, pero podemos estar simplificando o aplicando L'Hopital, lo que ustedes quieran, pero podemos estar simplificando un factor z del numerador con un factor z del denominador, de modo tal que la indeterminación se levantó. Porque cuando z tiende a 0, el numerador tiene un valor constante, ¿sí? Coseno de 0 es 1. Por lo tanto, 1 dividido algo que tiende a 0 es infinito. Mala noticia, el orden del polo no es 1. Hay que seguir trabajando. ¿Sí? Probamos con k igual a 2. ¿Qué hacemos? Tomamos el límite, que es la herramienta para calcular el orden del polo, donde dice k ponemos 2 y calculamos el límite. Tratando de ver si nos da infinito, probamos con k igual a 3. Si ya nos da un valor finito, o sea, distinto de infinito, paramos ahí y 2 será el orden del polo. Bueno, haciendo paso el límite, cuando z tiende a 0, acá nos quedará un 0 sobre 0. ¿Sí? Podemos aplicar la regla del L'Hopital, pero bueno, notamos que z cuadrado y z cuadrado son dos factores que se pueden simplificar, eso es bueno. Cuando z tiende a 0, decíamos el numerador coseno de z tiende a 1, el denominador tiende a 2i. Buena noticia, encontramos el orden del polo es 2. Estamos en z igual a 0 para esta nueva función, determinando que existe un polo de orden 2 en z igual a 0. ¿Sí? Esa es una buena noticia porque encontramos el orden del polo. La noticia más o menos es que vamos a tener que utilizar esta fórmula, donde dice k, pondremos el valor 2. Es lo que hacemos a continuación. Eso es lo nuevo de este ejemplito comparado con el anterior, donde todos los polos que habían aparecido eran de orden 1. Acá en este caso hay que trabajar un poquito más. Poquito, tampoco tanto, van a ver.
Donde dice K, entonces ponemos 2. En este denominador que recién observaba alguno de ustedes, nos quedará entonces un 2 menos 1. Factorial de 1 es 1. La derivada nos queda de orden 2 menos 1, o sea, la derivada de orden 1 o derivada primera. Ah, bueno, acá vamos a tener que derivar entonces primero, ¿no? Y nos queda acá adentro z menos la singularidad, z menos z0, z menos 0 en este caso, al cuadrado por f de z. Estamos utilizando la fórmula, ¿no? No estamos haciendo nada distinto a lo que este algoritmo que proponemos nos invita. Bueno, reemplazando entonces tenemos que encontrar la derivada, antes de calcular el límite, la derivada de esta expresión respecto de z. ¿Sí? Y es lo que vamos a hacer. Podemos simplificar eso antes de hacer la derivada, atendiendo que vamos a calcular un límite cuando z tiende a 0, entonces esa simplificación la podemos hacer. Calculamos entonces esa derivada, como está todo en función de z, acá no hay que aplicar las condiciones Cauchy-Riemann, ni ver dónde existen, ni si las derivadas parciales son continuas. Tenemos la expresión, la suerte de que la expresión que queremos derivar ya está en función de z, usamos la regla de derivación que el álgebra de derivada nos mostró que es aplicable a la variable compleja de manera análoga a lo que pasaba con variable real. Entonces, utilizamos la fórmula, decía, de la derivada de un cociente. Y nos dio todo eso que está ahí. Recién ahora podemos tomar el límite cuando z tiende a 0. Van a tener tiempo para hacerlo. Eso da un cuarto, ¿no? Simplemente donde dice z hacemos paso del límite. Y eso da un cuarto, que es el valor del residuo que estamos buscando. ¿Sí? No va a ser dificultoso que encuentren ese valor del límite, ni siquiera es indeterminado, o sea, directamente da ese valor. Volvemos a la fórmula original. Tenemos que hacer 2 por pi por i por el valor de ese residuo, que es un cuarto. Listo, acabamos de terminar. La integral que estamos buscando, ojo, la integral a lo largo de la curva gamma, a lo largo de esa curva. Si la curva fuera otra, puede que, por ejemplo, la curva gamma no encierra ninguna singularidad. Listo, por Cauchy-Gorsat sabríamos que esa integral daría 0. Puede que esa curva gamma incluya una singularidad, como en este caso. Bueno, este es el resultado. Podríamos tener una curva gamma de un radio, en este caso recordando que era una circunferencia, mayor que incluya las dos singularidades que tenía la función. Listo, tendremos que hacer ahí la sumatoria de los residuos. O sea, dependiendo, por supuesto, de la curva, más allá de la función f de z y de su influencia, por supuesto, en el valor de la integral, dependiendo de la curva es el valor de la integral que vamos a encontrar, de acuerdo a cuántas singularidades hagan su aporte en el cálculo de los residuos que sean necesarios. Bien. Eso es todo para este ejemplo también. ¿Alguna pregunta sobre este ejemplo o en general? Porque con esto terminaría la exposición de esta parte, ¿no? La presentación de esta parte. ¿Alguna duda? ¿Notan la diferencia con un polo de orden 1? Hay que hacer como un trabajo más en el uso de esta fórmula, ¿no? Un límite que ya teníamos la suerte de estar calculado, ahora hay que calcularlo, pero encima con un paso previo que es el cálculo de alguna derivada. Que tuvimos la suerte que el polo es de orden 2, tuvimos que derivar una vez, ¿no? Si hubiéramos tenido un polo de orden 84, acá quedaría la derivada 83ª de la función f de z por z menos z0 a la 84. Una cosa que tomamos 2 o 3 veces nada más en un final, no más que eso. Mentira. No tomamos eso. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Bueno. Si no los hay, al menos públicamente, cerramos acá. Corta. Sí. No creo que tome algo así, ¿no? Pero si no existe la derivada. Si no existe la derivada de la función. Claro, supongo la derivada segunda no existe. Sí, es muy probable que la derivada exista por las condiciones que se van superponiendo. ¿Sí? Vos acordate que estamos hablando de una función analítica, que solamente la estás multiplicando por z menos z0, o sea, la estás multiplicando por un polinomio. Entonces, no habría seguramente motivos, habría que ir desglosando las condiciones por las cuales la derivada no existe. A lo sumo puede ser complicada, Mati, compleja en su cálculo, pero la derivada va a existir. Sí, no hay posibilidades de que eso no existe, ¿está bien?
si uno mirara la deducción de cómo se llega a esta fórmula del resivo, parte de la existencia de la serie de Lauren, y la deducción directamente indica que ese valor existe, ¿está bien? Y efectivamente está relacionado con el resivo. Las condiciones de existencia de la serie, ¿sí? Las condiciones de la función para que la serie sea realmente un desarrollo de la función. ¿Qué tal? Bueno, si le parece, doña Alejandra, cerramos la grabación.